alternativa sonora. Código Libre. Hola a todos, estamos por empezar nuestro programa Behind the Songs en su edición número 111 con el duelo de las bandas de Emerson, Lake and Palmer contra Yes. Estas dos bandas británicas de rock progresivo, representativas del género totalmente, y creo que las más, las que abanderan este género. Gerardo, buenas noches, estamos listos aquí para otro programa y esta vez con un duelazo de bandas de rock progresivo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenidos sean todos a esta emisión 111, temporada 3 de Behind the Songs, en esta etapa de duelos o de enfrentamientos, si lo queremos llamar así, entre bandas que tienen algo en común, o tienen alguna puntos que coinciden, como las de hoy, ¿no? El rock progresivo es su principal punto en común, y algunos otros detalles que iremos viendo. De las bandas, yo creo, más importantes de los 70s, ¿no? Sí. Exitosas, a pesar de que empezaron en un rubro, en un género que era complicado desde el punto de vista comercial. Alguna vez lo platicamos en el programa rock progresivo. No se destacaron por el número de sus ventas de sus discos, pues por la cantidad, pero tuvieron tienen todavía un público muy, muy selecto, por así decirlo, porque este tipo de música fue poco comercial, como bien lo dices, y en la radio no se prestaba, porque lo hemos repetido muchas veces, que había unos códigos pues comerciales de la radio que requerían de tiempo pues las canciones. Entonces empezaron a alargar algunas canciones y quedaban fuera automáticamente de la programación de las estaciones de radio. De hecho, muchos grupos o bandas hicieron versiones cortas para radio, o las recortaban en ediciones las compañías disqueras, ¿no? Sí, algo que no le gustaba mucho a las bandas, ¿no? Porque pues limitabas el concepto creativo. Muchas de esas sesiones que hacían de duración de 8, 9, 10 o 18 o 14 minutos que dura Close to the Edge de Yes, pues era muy difícil cortarlas, ¿no? Entonces, pero aún así, como bien dices, se hicieron algunas ediciones para que la radio pudiera programarlas y tuvieron éxito, de todos modos comercial. Sacaron sencillos ambas bandas, Emerson, Lake and Palmer y Yes, y bueno, creo que fueron parte fundamental, como digo, en los 70s. Su mayor influencia fue en los 70s. Su fuerza fue en los primeros 5 años de los 70s, ¿no? Que fue cuando estaban más de moda. Y bueno, a mí me llamaba mucho la atención aquellos tiempos. Yo los viví muy, muy joven y todo, pero ya me gustaban. Aún así, 2 que 3 canciones se colaron a la radio que escuchábamos nosotros y pegaron mucho. Son canciones pues que quizá cumplían con el requisito de que no eran muy largas, y también era... Ahora sí que se recomendaba, como dicen, el comercio en hormiga, ¿no? De que ya oíste el nuevo disco de esto, y nos los prestábamos los discos, los grabábamos, ya después cuando había cassettes, etcétera. El público era así, sin publicidad alguna, empezabas a comprar esos discos, y ¿no? luego y por recomendación de conocedores también. En México, que era más complicado conseguir en esa época un disco importado, estos eran discos ingleses, ahí tenías que esperar a alguien, como tú dices, que tuviera o quisiera el viaje y trajera algunos discos, y que esos discos, como bien comentas, fueran rolados, ¿no? Entre un grupo de personas, grabados en cassettes, y luego ese cassette volverlo a regrabar en cassettes, y así es como se dieron a conocer muchos de los grupos progresivos europeos, ¿no? Y no me refiero únicamente a los ingleses, sino también parte al cloud rock alemán o al progresivo italiano, ¿no? Entonces era muy complicado acceder a esos materiales, no con la facilidad que tenemos ahora, que sin problemas escuchamos cualquier melodía de cualquiera de sus discos, pero antes sí, y ese era uno de las de las magias, ¿no? Para poder conseguir ese material, buscar algunos grupos o algunos lugares como el Chopo, ¿no? Donde pues tradicionalmente era el lugar donde se había intercambios también, y también ventas.
el intercambio de material, que todavía sigue siendo un espacio de intercambio de material, y evidentemente el rock progresivo es uno de sus favoritos, porque ahí es donde puedes conseguir cosas realmente fabulosas, ¿no? Que comercialmente era y sigue siendo muy complicado a pesar de la globalización comercial que ahora se puede, ¿no? De estas dos bandas, las dos fueron formadas en Londres. Yes se forma en el 68 y Emerson, Lake and Palmer se forma en el 70. Entonces son como contemporáneos, y de hecho hay varios puntos en común en sus inicios, ¿no? Donde incluso coinciden algunas veces, considerando que Emerson, Lake and Palmer es un trío y Yes surge primero como un cuarteto y se van incorporando más miembros, pero Emerson, Lake and Palmer surgen con algo de experiencia, es decir, no son músicos novatos. No eran improvisados. Kid Emerson ya venía de un grupo que se llamaba The Nice, donde ya desde ahí demostraba sus dotes, quizás de uno de los más grandes tecladistas de rock que ha dado la historia, ¿no? Yo lo pondría entre los tres más grandes, ¿no? Con el mismo Rick Wakeman, yo creo. Con Wakeman, y quizás yo pondría también a John Lord, a Tony Banks. O Tony Banks, sí, o sea, también, pero sí, definitivamente estaría entre los más virtuosos. Mismo, ¿no? De ese mismo. Más virtuosos. Greg Lake venía de King Crimson, ¿no? De ser fundador de este grupo. Y Carl Palmer venía de otra banda que se llamaba Atomic Rooster. Entonces ya tenían ciertos antecedentes para poderse formar. Y ya es bueno, se fue armando poco a poco. Chris Squire fue de los primeros que armaron la banda. Todavía junto con Peter Banks. Bill Bruford es de los primeros. Luego él se fue a King Crimson, ¿no? Es correcto. Intercambiaron esos. Y son de las cosas que coinciden aquí y entró Alan White, el baterista. Después, así es. A Yes. Lo curioso es que de los miembros fundadores de Yes, Peter Banks y Chris Squire, ambos ya fallecieron. Son los dos únicos miembros que han sido parte de Yes que han fallecido, los dos primeros. Por Yes han pasado 19 miembros. Fíjate. Entonces sí ha sido como una alineación compleja por etapas, ¿no? Sí. Se sale uno, se salen dos, luego regresan, y entonces... Y sí se manifiestan en sus estilos. Mucho, y se nota mucho en sus etapas. Oyendo las músicas, puedes decir, esta es de la primera etapa de Yes o de la segunda. Sí. Yo me quedo con la primera. Si le ponemos como límite en 1974, por ahí, de 74 para atrás, ese es el Yes que a mí me gusta. Sí, y como dices, se vuelven a marcar etapas, ¿no? Sí. Y haces bien esa que sería la primera. Hay otra que es hasta el 80, quizás del 75 al 80. El 80 hay un movimiento muy raro, ¿no? Porque pues se sale Anderson, se sale Wakeman, que eran parte fundamental, y entran miembros que refrescan, vamos a llamarlo, refrescan el sonido de Yes, ¿no? Y los adaptan, y después en los 80 tienen una época comercial fabulosa, buena, porque les fue yo creo que es cuando más bien, vendieron casi. Mucho más, ¿no? Su mejor etapa, al menos desde el punto de vista comercial, ¿no? Como bien dices, la venta de discos no fue prioritaria, tal vez, ¿no? Se suman aproximadamente que Yes vendió poco más de 30 millones de discos, Emerson, Lake and Palmer 35 millones de discos. Sí. Aunque Emerson, Lake and Palmer hizo menos, lógicamente su duración fue más corta. Yes sigue vigente, de hecho Yes sigue tocando con algunos de sus miembros. Están ahorita embarcados en una gira que se llama precisamente Close to the Edge, porque están tocando el disco completo. Completito, o sea, desde la canción 1, que es Close to the Edge, hasta donde termina, y posteriormente ya otros temas. Parece que le hizo el vocalista que está algo, Trevor, no sé qué, ¿no? O quién es el vocalista John actual. Davidson. Eso ya no lo conozco. Está haciendo una buena campaña ahorita. Parece que está haciendo muy, ¿cómo se dice? Muy fiel a la grabación original. Sí. He oído ese criterio. Es muy buen vocalista. Evidentemente estás comparándolo con John Anderson, ¿no? Que le marcó el sonido, y eso es difícil, pero creo que está haciendo un papel muy... Ya lleva casi ya una década en Yes, ¿no? Entonces, y bueno, vámonos yendo a lo que fueron la encuesta, ¿sí? ¿no? Que semanalmente Jesús pone en su perfil en Facebook. La gente hace favor de votar por la que cree más, o la favorita para ellos, ¿no? 2 y 2 de Yes, en este caso, 2 para Emerson, Lake and Palmer, y hay ganadora, ¿no? No sé cómo estuvieron peleaditos. Sí, estuvieron peleados, sí. Esta vez no hubo mucho, no destacaron así como en otras encuestas de grupos más comerciales, pues.
Esta vez la gente que votó se decantaron sobre casi sobre las mismas, pues giraron alrededor de unas 7 o 8 canciones, casi todos los votos. Y bueno, pues ¿qué más podemos hablar antes de entrar a la música? No, pues si quieres vamos hablando de la canción, ¿no? La canción que queda vamos a empezar en lugar número 1 por la encuesta. Yo creo que sí. Debía estar, si no en el primero, en el segundo, y tal vez Emerson, Lake and Palmer estar nominada porque fue muy popular. Es la más conocida del grupo. Es la más también conocida, entró a las listas. Listas. Que vuelvo a repetir, era muy difícil que una banda de rock progresivo metiera un tema en el top 40. Sí. Esta pasó el top 40 y no pasó mucho, no quiero decir, no llegó a la top 10 nunca ni nada, ¿no? Pero ya colocar un top 40 de una banda rock progresivo. Lo que sí se colocó bien fue el álbum, ¿no? Claro. el Trilogía. Lo tienes aquí lo traje, traje una versión viejita, más o menos en buen estado. Eso de 1972, saquen la cuenta cómo está este disco. Estos ya son reliquias. Este es un disco importado. Sí, pues son 50 años que está por cumplir el álbum, Trilogía, es precisamente el tercer 1972. disco. Tercer disco de Emerson, Lake and Palmer, y que como dato curioso es la primera vez que aparecen los rostros del trío en portada. Así es. Los dos discos anteriores no habían aparecido. El logotipo. Exacto, y en este sí aparecen sus y pintados, ¿no? Porque no son fotografías, es una pintura. Sí, de hecho, que el único que reconozco ahí es a Emerson, ¿no? Es sí, el más güerito. Exacto, y bueno, sí, se parecen, digo, si lo ves de lejos, te confundes un poco. Esta portada estuvo diseñada por Hipgnosis, el despacho creativo inglés, que bueno, hizo portadas, el Dark Side of the Moon, o sea, infinidad de portadas, muy importantes en la historia del rock. Y pues muestra precisamente a los 3 miembros de la banda. La portada le había sido ofrecida en el interior de... Sí, que esa era una de las particularidades de algunos discos, que tenían la oportunidad que se abrieran y que tuvieras como una mayor experiencia en el contacto físico, ¿no? Tanto del vinil como de la carátula. La compañía de comercialización, ¿verdad? Hipgnosis era fue el que hizo el diseño gráfico de esto del empaque de las portadas. La cubierta diseñada y la fotografía por Hipgnosis. Sí. Y te digo, y dice entintada, o sea, como la tinta, por Phil Crenel. Mira cómo quedan todos los... De niño yo tenía esa rara afición de leer todas las cosas. Esa era una de las cosas que te daba el disco en vinil, porque te enterabas de todo, ¿no? Y después hacías comparaciones, qué músico tocó en cuál, quién fue el de la mezcla, quién hizo las portadas, algo que se pierde ya recientemente. La portada le había sido ofrecida a Salvador Dalí para que él la diseñara, pero les pidió $50,000 digo que tampoco era una cosa, al nivel de lo que estamos hablando, ¿no? A lo mejor todavía en esos tiempos era caro para ellos. Porque no aceptaron. Ahorita se lo hubieran aceptado. No hubo presupuesto para poderlo, para hacerlo, ¿no? Island Record era la compañía editora de esta banda, y bueno, llegó al 39, como dijimos, sí se pudo colocar dentro del top 40, algo nada sencillo. Lanzaron un sencillo que es el tema que precisamente vamos a escuchar hoy, que creo que no lo hemos mencionado, y nos referimos a From the Beginning, ¿no? From the Beginning, esta es la canción ganadora. Y bueno, pues yo sí recuerdo esta canción que la tocaban en Guadalajara, en Canal 58. Ahí fue cuando yo la conocí, y pues también por eso nos aficionamos también a esta música, que tocaban poco. A You and I también de Yes, la oí ahí en radio. Yo no sé, se las ingeniaban para ponerla completa, o la ponían ya en horarios donde no había comerciales. Canal 58 tenía una característica de que entre las 12 de la noche y la 1 de la mañana ya no ponía comerciales. No, pues es que ya era un espacio comercial difícil, ¿no? Ya no ponía comerciales y ponía puras canciones selectas, porque casi eran una tras otra, y como que al disc jockey de esa hora le encantaba el progresivo, y oíamos canciones que no se oían normalmente durante el día. Luego ya en Super Estéreo, que eran los mismos dueños de Canal 58,
sí las ponían completas, pero también... Esta así, tenía más posibilidades de ser radial. Sí, por la duración. Por la duración, por el formato, por el estilo, era mucho más digerible. Fíjate que otra cosa que recuerdo de From the Beginning fue la primera vez que oía yo las palabras sintetizadores. Claro. Yo no lo oía, esa palabra no sabía a qué se refería, no soy muy conocedor de la cosa, pero en los teclados de Keith Emerson pues entran los sintetizadores y sí puedes darte cuenta cuando entran. Después pues, ya vino grupos como Boston que hacían sus propios sintetizadores, inclusive de cuerdas. Era un ingeniero electrónico, ¿cómo se me olvida siempre? Pelpo, ¿cómo se apellidaba? Tom Scholes. El de Boston. Sí. Era ingeniero electrónico y él diseñó los propios sintetizadores de cuerdas, que eso es más raro. Y después creo que hasta hay de batería, me dijo un día Javier García. Entonces ya la palabra sintetizador pues ya se usa como en la electrónica, cosa muy común. Y bueno, pues esto caracterizaba a este grupo. Los teclados de Keith Emerson le daban un sello impresionante y la batería de Carl Palmer que siempre la lucieron. Siempre decían que era la batería más cara del mundo durante los 70s. Yo vi una vez una foto, un póster a dos hojas, un póster central de una revista americana, no sé si era Playboy o alguna de esas, que le hicieron un reportaje y tenía, pues ahí, no sé cuántos tambores y platillos y doble bombo y doble todo. Y tenía máquinas ahí también que movía, gongs, tenía todo. Y decía que le había costado $100,000 la pura batería. Eso presumían en aquellos tiempos. Okay. Este tema está compuesto por Greg Lake. Sí. ¿No? Y la voz también es de Greg Lake, musicalizado por Keith Emerson. Aunque el tema original, al menos la creación que tenía Greg Lake, lo había hecho ya con anticipación y pretendía colocarlo en el disco debut de King Crimson. Sí, cuando él tocaba en King Crimson. Cuando tocaba ahí, ¿no? In the Court of the Crimson King. Es un discazo también. No, ese es uno de los grandes discos también, ¿no? Que es más o menos el mismo concepto progresivo. Y son más o menos contemporáneos. Y son contemporáneos. Mucho menos comercial y más complejo. Claro. Y también es también contemporáneo del Close to the Edge. Sí, de Yes. Sí, y esa época fue muy importante en música hablando, pero Robert Fripp, que era el guitarrista y pues a fin de cuentas era la voz, el líder de King Crimson, dijo que no embonaba bien en el estilo. Yo estoy de acuerdo con él. Este tema no hubiera estado en ese disco de In the Court of the Crimson King, pero bueno, eso no le quita que sea una gran canción, ¿no? Esta que vamos a escuchar de Emerson, Lake and Palmer, que acá pues se publicó en el álbum Trilogía, que es el que mostramos. Aquí está From the Beginning, que es el tercer álbum de estudio de la banda, lanzado en julio de 1972. Y bueno, el grupo todo el año del 71 andaba de gira y se detuvieron para grabar este disco. Sí. Y lo grabaron relativamente en poco tiempo y les quedó muy bien. De hecho, venían, como dices, de la gira del Tarkus y del 71, porque iniciando ellos en la escena tuvieron muchísimo trabajo y muchísimo éxito. Entonces hicieron una pequeña pausa. Incluso la gente llegó a decir en ese tiempo que probablemente se iban a disolver porque le bajaron de intensidad, ¿no? Keith Emerson estaba haciendo algunos proyectos de jazz. Les mandaron a hacer un soundtrack para una película que se llamaba Fangio, en honor al piloto argentino, que rechazaron porque entonces dijeron algo está pasando con Emerson, Lake and Palmer, parece que, pero no, más bien estaban dedicados en hacer este tipo y también pasó lo que sucede con grupos cuando alcanzan el éxito, cuando ya empezaron a hacer ruido mundialmente, que ya venían de una gira mundial. Sucede que muchas veces se detienen y para otra vez tomar aire y no repetir. Eso está muy bien. No repetir lo que ya grabaron, porque luego te sigues con la misma onda por el éxito, te ciega, se agotan y al rato creativamente. Se desgastan. Empiezas a grabar cosas muy similares. Y este disco sí fue diferente a todos. Hay otro gran éxito que es Hold Down, que a mí me gusta mucho, y parece ser que era el favorito de esta banda, del público de ellos en vivo. Hold Down, que era un tema de Aaron Copland. Aaron Copland, sí. Un gran compositor americano,
que en esa época todavía estaba vivo, ¿no? Sí. Y tuvieron que pedirle el permiso de autorización. Lo que pasa es que primero lo publicaron sin publicar su nombre de Aaron Copland, no le daban sí. los créditos, entonces todo el mundo creía que la había compuesto esta y la de Fanfarrias para un hombre común. Ajá. Esas son de Aaron Copland, Sí, las dos. así es. Entonces, estos no sé yo por qué no lo harían, no ponían los créditos y todo el mundo creía que ellos la habían compuesto. Entonces ya cuando yo creo que les apretó a alguien las tuercas ahí legalmente y empezaron a ponerle en los discos ya. Y se los mostraron, ya Aaron Copland aceptó, sí, porque el productor fue a visitarlo, ¿no? Y le dijo, fíjate que estos hicieron, a ver, mándame una copia para escucharlos y los felicito, según esto. Sí, exactamente, tuvieron, digamos, la anuencia del creador. Entonces, creo que estamos en tiempo. Vamos escuchando esta versión, ¿te parece? Sí. De From the Beginning con Emerson, Lake and Palmer. Les recuerdo a los que nos están haciendo favor de ver en este momento por la transmisión de Facebook que por derechos de autor la música ahorita la vamos a detener en Facebook, pero sin embargo si usted la quiere escuchar completa y escuchar el programa y ver el programa completo, estamos en www.codigoliberradio.com/livestream. Abajo, en la cajita de aquí abajo está la liga para que usted le pique y directamente se vaya, ¿no? Y ahí, siquiera ahí nos seguimos la hora y casi media que dura este programa. Y también recordarle que en las plataformas digitales de Deezer, Amazon Music, Spotify, todas ellas, el programa queda completo con la música inserta. Aquí en estas transmisiones en vivo, para que no sea tan pesado ver esos cortes que no saben de cuánto van a suceder, entonces vamos a platicar con usted. Aquí es donde usted nos puede hacer sus comentarios, intercambiar, y en la música detenemos un poco la producción en vivo en Facebook. Sin embargo, corre en el radio www.codigoliberradio.com, o si lo quiere ver también ahí tenemos la transmisión en video. Entonces, Jesús, escuchamos From the Beginning y regresamos, ¿de acuerdo? De acuerdo. I miss, but don't be unkind. It don't mean I'm blind. Perhaps there's a thing or two I think of lying in bed I shouldn't have said, but there it is. You see, it's all clear. You are meant to be here. From the beginning. Maybe I might have changed, not been so cruel, not being such a fool. Whatever was done is done. I just can't recall. It doesn't matter at all. You see, it's all clear. You are meant to be here. From the beginning.
Este fue desde el principio, from the beginning, con la banda, el trío inglés Emerson, Lake and Palmer, 1972, del álbum Trilogy. Bueno, pues todavía siento escalofríos cuando la oigo. O sea, es que la canción tiene 50 años, sí, ¿estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo. La escuchas ahorita y no sientes el paso del tiempo. No, estoy de acuerdo. O sea, son canciones también hechas que son atemporales. No, sí. No puedes, se grabaron para siempre, pues, o sea, no sé yo cómo la escuchará un joven de ahorita. Siempre he tenido esa inquietud. Por ejemplo, cuando yo tenía, en el 72 yo tenía 16 años y oía esta canción, ¿cómo la oirá un chico de 16 años ahorita si se la pones? O sea, yo creo que no sabe ni qué está oyendo, pues, pero no sé yo. ¿Sabes que sería interesante hacer un experimento de tomar algunas canciones clásicas de los 70s? ¿No? Y hacer un focus group con algunos jóvenes, sí, como bien dices, y ver cuál es su percepción y cuál es su crítica y cuál es su concepto. Eso sería muy interesante. Sería interesante, pues, para ahí determinar también cuál es el rumbo y como bien dices, si realmente estuvieran también hechas, que hacen que permanezcan durante el tiempo, ¿no? Eso es lo que hace una canción clásica. Sí, ¿no? Yo platico con amigos. Yo tengo, mi hijo Eric, pues le gusta un poco de la música, pero no es así clavado como yo, ¿verdad? Que éramos bien clavados, pues, a la música. Pero a él le gustan más la música así, pues, más contemporánea, yo no sé, me gustan más las cosas como Gorilas, como ese tipo de música, ¿no? Y bueno, cada quien su gusto. Pero también se vio forzado a escuchar desde niño canciones que a mí me gustan, cuando salíamos de viaje y todo eso. Se vio forzado. Pues se vio forzado porque, pues sí, porque yo ponía la música, auto. Pues, y pues empezó él a escucharla y las conoce y las identifica. ¿Conoces esta canción, Eric? Pues sí, desde que estaba chico la ponías en el carro y esas cosas. Uh-huh. Y luego le regalaron una vez un padrino de él un iPod y pues yo le vacié la música mía que tenía. Entonces se veía él obligado a oír el iPod con canciones mías. Y yo creo que eso le marcó porque de repente sí reconoce canciones de Bob Dylan, de gente así que de repente sí. Un día vamos a tratar de programar una edición así con esos temas y traer aquí un par de jóvenes. Así, ¿no? Sí. Y ver y cuál va siendo y hacer un intercambio, ¿no? A ver cómo interpretan ellos. Porque sí tengo yo esa curiosidad, no sé yo cómo. Me pongo a pensar cuando mi papá me sentaba a escuchar música clásica, a escuchar así ópera, yo no le entendía absolutamente nada, todavía no le entiendo mucho. Y yo creo que así pues también se pierde uno en tantos géneros que hay ahora, ¿no? Y tenemos comentarios que les volvemos a invitar a que compartan con nosotros sus ideas, sus recuerdos, qué memorias les traen las canciones que están sonando, de las que estamos hablando. Juan Guzmán Loza nos saluda. From the Beginning es una de sus favoritas de todos los tiempos, ¿no? Sí, y fue en el canal 58 donde él también recuerda haberlo escuchado por primera vez. Sí, pues es mi contemporáneo, Juan. ¿Quién más amigos tenemos? Astrid Mena también manda saludos. Astrid, gracias por estar conectada e invitarles a la gente que comparta con nosotros, ¿no? Y hagamos este espacio interactivo. Usted nos comenta, nosotros platicamos. A fin de cuentas, este es un grupo. Behind the Songs es una colectividad de gente que le gusta la música. Y eso es básicamente lo que nos une, lo que nos identifica. Y recordarle que tenemos la página de Facebook, ¿no? Behind the Songs. Casi estamos por los 94,000 seguidores.
y para que nos siga también semanalmente. Tema 2, Jesús, le toca a Yes, ¿no? Ahora le toca la Yes, encuesta, así ajá. es. Esta también casi fueron muy, ¿cómo se dice? Tuvieron casi el número de votos, creo que ganó por 2 votos, Muy parejitos. From the Beginning le ganó. Estamos hablando de la canción And You and I, del álbum Close to the Edge, contemporáneo del Trilogy, y que también aquí lo traje para que recordarles la portada. De hecho son del mismo año, Son ¿no? del 72 los dos. Sí, ajá. Y esta portada, pues muy sobria, su clásica letra, no sé cómo se llama esa letra, pero tiene un nombre. Y los paisajes Pues sí, clásicos. todos esos paisajes distrópicos que diseñaba Roger Dean, este diseñador inglés. Esta es la segunda portada que Roger Dean Le había hecho trabaja. ayer. El anterior disco era el... Ay, ahorita me voy a acordar cuál era el disco anterior. Pero este es el No, primer... el Frágil fue después, ¿no? El Frágil es después. Ya no Ay, me se me- acuerdo. este es el primer disco en el que aparece el logo oficial de Yes. Sí, Oficial, la- por la primera letra. vez. En el pasado hay como un diseño que intenta hacer, pero no concreta todavía el logotipo, que pues también es de los logotipos tradicionales y más reconocidos y más icónicos del rock, ¿no? De hecho, Roger Dean lo diseña cuando no había conocido a la banda. Ya había hecho el trabajo anterior, ya estaba trabajando en esta portada, pero no había tenido contacto con el grupo. Entonces digo, realmente no tenía como mucho antecedente para poder diseñar algo en base al quinteto progresivo. Sin embargo, lo diseña, él lo comenta en un viaje que hizo de Londres a Brighton en el tren. Él empieza a hacer algunos bocetos y es como culmina esta, pues es una mezcla de las 3 letras entrelazadas, haciendo una única imagen, con quizás uno de los nombres más sencillos que puede haber en la historia para una banda, ¿no? La afirmación Yes. Sí, esa es una cosa muy curiosa, un hombre Sí. que sí me sigue provocando curiosidad, porque sí, como tú dices, se limitó a un sí. Y Yes. digo, para tener un poquito la anécdota de por qué la banda se llama Yes, en sus inicios del 68, John Anderson sugirió como nombre de banda Life. Ese es lo que él había sugerido. Chris Squire sugirió World. O sea, lo único, querían como una sola palabra, Sí, ¿no? ya estaban. Entonces, Tony Kaye dijo, yes, o sea, afirmó cualquiera de las 3, yes. Entonces dijeron, pues que se quede yes, ¿no? Una afirmación Sí, de las un propuestas que se había hecho, monosílabo, un un monosílabo que así. se convirtió en uno de los más famosos en la historia del rock, y vuelvo a repetir, uno de los logotipos también más reconocidos, ¿no? Close to the Edge, este disco, bueno, sí está colocado entre los mejores 500 discos según Sí. la Rolling Stone. No traen un lugar tan privilegiado como otros, pero para mí es uno de los mejores discos que se ha hecho. Sí, probablemente está seguro que está en mi top 30 de mis Sí. discos. A mí Yo sí LPs. lo pondré, no sé, pero sí de los Tú tienes mejores discos dificultad. hechos. No, sí me pones difícil, pero sí de los tops, no te Top pondría 50. 20, top 50. Sí, No, sí, top definitivo, 50, definitivo. Pero es un gran material. El tema en John Ike es una canción también maravillosa, compuesta por John Anderson, Steve Howe, ¿no? Chris Squire, Bill No, Bruford, pues, los 4. Ahí me tocó ver grandes. la gira del 35 aniversario de Yes, que juntó toda la alineación original. Impresionante. O sea, Sí, la no, palabra y siguen era- siendo, ¿no? Unos músicos Me quedé con la boca majestuosos. abierta, impresionado. Estábamos en cuarta fila, imagínate. Con gente. ¿Qué problema tenía, si es que lo tiene, o si es que hay alguno, la duración de sus temas? John I dura 10 minutos. Imagínate esto en la radio, No. es impensable, ¿no? Sin embargo, como dices, tuvieron que hacer una edición que le bajaron casi a 6 para que pudiera sonar en la radio y pudieran editar un disco de 45 revoluciones y pudieran comercializarlo como sencillo, que llegó al número 42 en Billboard. O sea, tuvo un lugar también bastante decoroso. No alcanzó a llegar todavía en el top 40, pero muy cerca. Y bueno, o sea, recordar que este tema es uno de los memorables, suena cada vez que Yes lo interpreta en concierto. Vuelvo a repetir, ahorita Yes está de gira, tocando el disco completo. Los miembros que todavía quedan con ellos,
Y otro de los datos interesantes de este álbum es que es el último disco en que Bill Bruford, baterista, en este caso fundador de Yes, está en la alineación, ¿no? Sale después de la grabación de este álbum, es decir, la gira ya no la completa, de hecho ya ni la inicia, faltando unos días para que la gira iniciara, él se sale de la banda, dando paso a Alan White, ¿no? Es baterista que pues desde entonces hasta la fecha sigue Alan White como la batería de Yes. En algún principio se pensó en Isley Dunbar, baterista de Frank Zappa y que también fue baterista de Journey, para que sustituyera a Bill Bruford, pero a fin de cuentas se decantaron por Alan White y bueno, creo que tampoco erraron porque ha sido fundamental desde fue el Fragile 72. primero que Es Fragile anterior a decías, Sí, es que el Yes no está como bien diseñado todavía. Ya trae el concepto, pero todavía no está como y acá como bien ya diseñado. lo pulieron en Close to the Edge. Sí. Sí, ya venían del Fragile, que tuvo éxito comercial también y crítico, y ya hoy se reagrupan para preparar para material para un seguimiento y se les ocurre dicen que basaron esta canción And You and I en la novela Siddhartha de Hermann Hesse. Estos tipos son muy muy cultos, los de Yes, son egresados de escuelas y tienen títulos universitarios y todo. Y John Anderson es un gran admirador de Hermann Hesse, premio Nobel de literatura también. Y bueno, también Close to the Edge, el álbum fue el mayor éxito comercial del grupo, fue el álbum que más éxito comercial tuvo, y desde el momento de su lanzamiento alcanzó el puesto número 4 en la lista de álbumes del Reino Unido. Acuérdense que Reino Unido, pues ellos son bandas británicas, allí sí fueron profetas en su tierra estas dos bandas. Sí, los dos. Que vimos que hemos ya ves que otros grupos como Queen, los propios Rolling Stones pegaron más en Estados Unidos que en Inglaterra, ¿no? Bueno, los Stones pegaron en los dos lados también. Y bueno, también en el 4 en la lista de álbumes del Reino Unido y el número 3 en el Billboard 200 de álbumes también en Estados Unidos. En las listas le fue bastante bien. Vuelvo a repetir, disculpen tanta insistencia, pero para ser progresivo es muy complicado y lo lograron colocar, ¿no? Hablando un poquito de lo que tú referías de la relación y la referencia con Siddhartha de Hermann Hesse, ¿no? Sí, tiene que ver un poquito este concepto de que y tiene que ver un poco con las letras, más Close to the Edge, como que tú siempre regresas al río, donde alguna vez tomaste o bebiste, y todos los ríos desembocan en un mismo mar, ¿no? Es como un concepto filosófico. De que todos estamos interconectados de un modo o de otro, ¿no? De alguna manera, y así lo van llevando en este tema. Otro dato curioso es que And You and I es muy raro, vamos a tratar de hacer que el tema o el nombre de una canción empiece con una conjunción, con la I latina, ¿no? O sea, lo más común sería que se llamara You and I, ¿no? Y también You and Me es más correcto. Exactamente. Es más correcto. You and I es medio que es más bien poético ese uso del pronombre, ¿no? Como dices, es como más más poético y bueno, alguna vez le preguntaron a John Anderson en este tema en You and I, ¿quién es you o quién es tú? ¿A quién se está refiriendo con esa persona o a la segunda persona que refieren en el tema? Y él también con mismos conceptos metafísicos. Contestó, ¿no? Que el tú era el todo, ¿no? Era el todo. Exactamente, el colectivo, toda la humanidad. Entonces, eso es parte de todos los conceptos de los discos de Yes, ¿no? Que te envuelven todas unas historias, pero como dices, bien fundamentadas, estructuradas, con bases de literatura o de filosofía en algunas, ¿no? No tan profundas ni tan complicadas, porque tampoco creo que no abusaban tanto, pero sí fue uno de los datos que sucedió. Y aparte, pues la musicalización de las canciones, pues con virtuosos, verdaderos virtuosos. Todos Steve Howe, yo creo que es el mejor guitarrista que yo he visto en vivo. Tal vez Steve Howe, Eric Clapton también. Es diferente. Son muy diferentes. Creo que son muy diferentes. Pero los arpegios y las texturas que hace Steve Howe con la guitarra son únicas, ¿no? Y tenía como estaba muy cerca de donde estábamos nosotros, del escenario, ustedes que estábamos en la cuarta fila, tenía como unas 6 o 7 guitarras él para las presentaciones, entonces tenía él tenía un asistente
para las guitarras. Claro. Entonces él tocaba una, y había a ratitos en que sin quitarse la otra. De hecho tiene como atriles. Sí, y para tocaba montarse. la otra, Así ya es. estaba sentada en un atril ahí, en un marco, y él tocaba un pedacito con la otra, y luego ya le quitaba la que traía colgando y le ponían una acústica. No, era un virtuoso de las, Sigue siendo, de las sí. cuerdas, pues. Sí, él está ahorita en la banda. Steve Howe está en la Y banda. también todavía estuvo en tocando. Aisha, ¿verdad? Él. En Asia, es Sí. correcto, que ese es uno de los puntos en común que tienen Emerson, Lake and Palmer con Yes. Sí. Porque Steve Howe se va a Asia en principios de los 80s, en 81 álbum debut, y Carl Palmer, de Emerson, Lake and Palmer, se va a Asia también, que hacen dúo con John Wetton y con El bajista John Wetton de King Crimson. de King Crimson, de United Kingdom, ¿no? Y falta otro. Ay, se me fue. No era Robert, no Robert Fripp, no era. No, ay, bueno, ahorita me Ahorita acuerdo. buscamos. Steve Howe sí estaba Carl Palmer, John Wetton, Jeff Downs. Jeff Downs. Jeff Downs es el otro que, bueno, fue parte de los Buggles y después fue parte de Yes también, ¿no? Entonces, aquí ya hay un punto en común y fue Asia. ¿Te parece, Jesús, que vayamos a escuchar And You and I? Porque dura. Porque dura 10 bastante y la vamos a minutos. poner completa para que la escuchen con cuidado. Y esta canción se llama Y tú y yo. Ok. A man can see the moment's answers to the dream. Stay in the flowers daily, sensing all the themes. As a foundation left to create the spiral lane, a movement regained and regarded both the same. All complete in the sight of seed of life with you. Changed only for a sight, the sound of space
Emotion revealed as the ocean made. As the movement began, we regarded both the same. Oh, complete in the sight of seas of light with you. Sat preacher nailed upon the colored door of time. Insane teacher, be there reminded of the rhyme. There'll be no mutant enemy we shall certify. Political ends, our sad remains will die. Reach out as forward taste begin to enter you. I listened hard but could not see. Light tempo change I found inside me. The preacher training on to lose his name. The teacher travels asking to be shown the same. In the end we'll agree, we'll accept, we'll immortalize. That the truth of the man maturing in his eyes. Oh, complete in the sight of seeds of light with you. Coming quick into times of all expression made. As the moment began and regarded both the same. Emotion revealed as the ocean made. A clearer future, morning, evening, nights with you. And you and I clear crossing the shapes of the morning. And you and I reach over the sun for the river. And you and I glide clearer towards the movement. And you and I gold over valleys of endless sea.
Fue la banda británica Yes con su canción emblemática And You and I del álbum Close to the Edge de 1972. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente canción. Otra vez volvemos en la encuesta. En el tercer lugar, vamos un poco retrasados. El tercer lugar la ganó la fanfarria para un hombre común, para el hombre común. Esta es obra también de Aaron Copland. Decíamos que Aaron Copland pues influyó mucho en ellos, lo admiraban como músico y no los decepcionó. Esta versión que hizo, sobre todo Keith Emerson, pues se luce, es el que se luce ahí en los teclados. Y yo creo que la van a reconocer inmediatamente porque era la rúbrica de Deporte TV. ¿Te acuerdas del programa ese? Sí, es ese programa que duró, no sé, 20 años en TV o más, Azteca. ¿no? Donde primero fue en Imevisión, en Canal 7. Y después pasa a TV Azteca y la voz de Alejandro Lara. Alejandro Lara era el que hacía la introducción de esto es Deporte TV, y ahí estaba la canción que es la fanfarria para el hombre común. Y estas canciones, pues... Había esta especulación que ya ves que se oyen sonidos como de trompetas. Ajá. Y parece ser que es Keith Emerson con el propio órgano. Claro, ¿no? Keith Emerson tenía, aparte de la habilidad y el virtuosismo de tocar los teclados, la habilidad de poder diseñar, ¿no? Máquinas para poder ejecutar sonidos diferentes, ¿no? Tenía una serie de artefactos que él podía manipular, sí, y hacer una serie de sonidos. Estamos hablando de los 70s, cuando la tecnología no estaba tan avanzada como ahora, ¿no? Entonces tenía que descubrir, ¿no? Diferentes formas y maneras y técnicas para poder hacer sonidos diferentes, y esta es una, ¿no? Que uno puede percibir, y fanfarrias, porque pues con eso son estas fanfarrias, de hecho la fanfarria es de una variedad de trompa, de trompeta, ajá, larga, que tenían las cortes de los reyes, ¿no? ¿Te acuerdas que sí, para anunciar a un personaje sonaban las fanfarrias? O también todavía en los hipódromos tocan ese instrumento que no sé cómo se llame, unos largos que tienen como sí, no sé cuál sería su nombre. Y tocan esos en los hipódromos para decir que ya va a empezar la carrera, ¿no? De la carrera principal. Y bueno, las fanfarrias desde las cortes allá europeas se usaron desde hace cientos de años, ¿no? Y bueno, pues no es la primera vez, vamos, aquí hace gala Keith Emerson de su pericia o de sus habilidades como tecladista, y de una obra maestra también, hay que decirlo. Aaron Copland era un gran músico. Ya habían hecho otras de Bela Bartok, adaptaciones de Janisewicz, un músico checo. Mussorgsky, con los cuadros en exhibición. Con los cuadros en exhibition, etcétera. Entonces eran retos para ellos, claro, porque son música no tan fácil de tocar, y menos por solo 3 tipos, ¿no? Porque estas son para música de cámara, para por lo menos 20 músicos. De hecho, este álbum, el Works, volumen 1, que es donde viene el tema, es donde viene el 77, es un disco muy curioso porque es un disco doble. Son cuatro lados. 4 lados, y aquí sí son 4 lados, porque el lado A es de Emerson. Sí. ¿Dónde está esta canción? Y que si tú escuchas es un virtuosismo fenomenal, el lado A. Luego el lado B es de Greg Lake, y luego el de Carl Palmer, el lado C, y el lado D de los 3 hacen confusión. ¿Qué significa? En ese momento ya estaban muy quebrados como trío, ya querían como dejar en claro qué tan buenos eran cada uno, ya, ¿no? Eran unos retos como muy personales, ya no coincidían en muchos temas, y las producciones se volvían cada vez más complicadas, ¿no? Y eso, pues, de alguna manera demuestra un poquito lo que estaba pasando. Aquí les ayuda en la producción Peter Sinfield, que estuvo con Greg Lake en los inicios, también es fundador de King Crimson, para ayudar un poquito a armar y cohesionar y poder sacar este álbum, que no fue tan exitoso como sus anteriores, pero a mí se me hace un gran material. Sí, y en el 2, en el lado 2 o del disco 1, volumen 2, ahí está, es de Greg Lake, ese es de pura obra de Lake, ahí donde está C'est la vie, sí, de este mismo álbum, ¿no? Y Greg Lake comentaba que la grabación de este tema surgió de una manera relativamente espontánea. Estaban en un estudio en Montreux, Suiza, porque ya eran exiliados fiscales. Sí,
como muchos lo hicieron. O sea, ya tenían los problemas. Stones se fueron a Estados Unidos. Exacto, ya tenían problemas de impuestos en Inglaterra y se tenían que ir a otros lados a trabajar, A Jamaica, algunos se Sí, fueron a y- las islas del Caribe, ahí hacían sus propios estudios, Bueno, les salía ya más hablamos barato. de Police, y hasta el mismo George Martin se lleva estudios a Montserrat, que la hablamos la semana pasada, y las bandas empiezan y ese fue el caso de ellos. Entonces en Montreux empezaron en el estudio a empezar a improvisar, a sonar, sonó uno, sonó el otro, y salió la canción que vamos a escuchar. Parece increíble que estuviera más barato los impuestos de hacer música en Suiza, porque Sí. Suiza es un país caro, pero Reino Unido es más. Sí, no, y varios han tenido muchas dificultades en ese sentido, ¿no? Entonces Se les tildaba hasta de traidores en aquel claro, tiempo, ¿no? los ingleses. YouTube también le pasó sí, lo mismo, los ¿no? ingleses muy y puristas, también pues, irlandeses, muy o sea, tradicionales, hablaban mal de las bandas de rock, eran los primeros que corrían cuando necesitaban más los impuestos. la ventaja de ese ensayo, en esa ocasión, fue que el productor estaba grabando y al tener la grabación, pequeños ajustes, es la versión que vamos a escuchar hoy, ¿no? Que pues es muy similar el principio, el tema original de Copland, pero ya después cuando entra el Yamaha GX1, que es el teclado ese es el de álbum, Emerson, ese es el... ¡pum!, es ahí donde revienta el también, sonido. y de también era Emerson. muy amplio su repertorio de Sí. hacer sintetizadores pues con ese tipo de órgano. Y fíjate que cuando la tocaron en vivo, esta canción sí tenían trompetas verdaderas, con algún músico de contratado, pero en el álbum no. En el álbum no hay créditos de ningún trompetista, entonces sí es que hubo una especie de discusión de saber si tocaba una trompeta o no, que también que tocaba el órgano simulando la trompeta, ¿no? Este tema, Emerson Lake and Palmer vino una vez a México, 19 de marzo de 1994, los tres, en el Black Moon Tour, estaban ¿sí? Y estuvieron en el Auditorio Nacional. Este tema lo interpretaron en el encore, es decir, cuando ya termina la banda y luego la gente le dice que regresan y con este tema hubo otro más, pero con este es el tema, ¿no? Sí, pues fue de las pocas oportunidades. Greg Lake después vino también en algunas ocasiones como solista, pero como trío, como eran, ¿no? Emerson Lake and Palmer, pues fue algo muy importante, ¿no? Y ese tema lo interpretaron. Sí, y pues sí, son de esas cosas que se recuerdan. Tengo mucho. un amigo que los vio en esa gira en San Diego y él me lo decía todo el tiempo: Chuy, ese es el concierto que te hubieras muerto, te hubieras fascinado ahí, me lo presumía muchísimo. Yo porque creo eran que músicos ya muy maduros y ya nunca más los ibas a volver a ver también. Bueno, no sabíamos que no los íbamos a volver a ver, ¿no? Pero ya se veía que habían hecho un contrato comercial de la gira. Y eso fue. Eso de alguna manera. Haz de cuenta que te firmas ahí por 100 conciertos en todo el mostraron mundo que eran profesionales, es. pero el trío ya venía arrastrando. Ya no les interesó hacer nada nuevo. Ya cada quien hacía lo suyo. Trabajaban y bueno, los proyectos. Finalmente, como todo, ¿no? Grupos exitosos que son ídolos de uno a ratos y terminan mal. Keith Emerson se quitó la vida. O sea, tú pudieras pensar, pues, no parecía que fuera un tipo. Greg Lake tenía más fama de cambios de humor y esas cosas, pero dicen que era muy obsesivo Keith Emerson. Entonces, pues ahí quedó su muerte no muy clara, ¿verdad? Parece que se dio un disparo, ¿no? ¿O no? Tenía, bueno, se dice, ¿no? Que tenía algunas crisis depresivas, ¿no? Es la depresión. Hoy recordamos precisamente hoy también. Seguro que las tenía. Pues, en la madrugada de hace 5 años, Chris Cornell de Soundgarden también se quita la vida con cuestiones de depresión, ¿no? Recordarlo por la fecha. Y son asesinos silenciosos, ¿no? Solo el que lo vive sabe el infierno que está pendiente un programa pasando, ¿no? de esos que quedamos de hacer un día de todos los que se han quitado la vida. Y ahí podemos encontrar muchos, ¿no? Hay muchos que lamentablemente les gana la idea, les gana y que hacen la mezcla de sus adicciones con juntan, con depresión, ¿no? pues ahí tampoco estigmatizar que tiene que ver con eso, pero en algunos casos los potencializan, ¿no? Antes de entrar a la canción quisiera contar una pequeña anécdota de Emerson Lake and Palmer. Emerson Lake and Palmer primero fue Emerson
Luego Greg Lake se unen, ¿no? Ya tenían algunas coincidencias, porque The Nice y King Crimson habían coincidido en algunas giras. Entonces ya tenía ya el contacto. Invitan a Carl Palmer, se une a la banda y está armada como ELP. Lo reconocemos, ¿no? ELP es Sí, como... sí, ELP, que le llaman. Recomendamos estuvo a punto de llamarse la banda Help, con una H al principio. Help, porque iban a ser cuatro miembros. El cuarto miembro, su apellido, que empezaba con H, se llamaba Jimi Hendrix. En ese mismo reunión, porque hicieron una gira juntos mucho tiempo, The Nice, King Crimson, incluso The Jimi Hendrix Experience, estuvo a punto también de entrar en la banda. E incluso Mitch Mitchell estaba invitado. Antes que Sí. Carl Palmer estaba Mitch Mitchell. Pero Mitch Mitchell no le interesó y le llamó la atención a Jimi Hendrix poder hacer algo, no estoy diciendo una gran banda, pero hacer algo juntos, y por ese acróstico de Help. Quedaron de platicarlo ya más en forma, pero había intenciones después del concierto de la isla de Great, Sí. ¿no? Y unos meses después fallece Jimi Hendrix, pues, terminando esa En esa 1970. posibilidad. Pero imaginar una guitarra como la de Hendrix, un teclados como los de Sí, Emerson, bueno. batería como la de Lake, es una cosa impensable, ¿no? Pero bueno, se quedó nada más en la Sí. posibilidad y en la historia. Nos vamos con la fanfarria del hombre común. Vamos a escucharla. Bueno, Fanfarrias para el hombre común, canción, pieza musical de Aaron Copland, instrumental totalmente, y dándole el toque progresivo, de rock progresivo, muy característico de Emerson, Lake and Palmer. Esta canción, pues, ya son posteriores, podríamos decir que también es de la segunda etapa de Emerson, Lake and Palmer, ¿no? Porque esto ya es Sí, segunda, 75. estaría de acuerdo. Ya había un impasse entre Sí.
entre el 74 y al 77, al que es cuando 77. hacen los Works, sí. Entonces regresaron con este álbum doble, que del que hablamos ya, el Works, pues y con mucho éxito, pues volvieron otra vez a retomar la ¿cómo se llama? La fama que tenían ya, y volvieron a agarrar chamba de giras completas. Sí, les costaba ya, como decíamos, ya les costaba un poco, después en el 82, Ha de ser 83. difícil, Gerardo. Yo creo que cuando juntas tres genios, Pues es que era las eso. personalidades de tres genios, siempre va a haber un pleito por el liderazgo. Claro, siempre por va a la haber composición, la creatividad, el rumbo. Sí. El rumbo Sí, es muy creativo difícil. es muy complicado. Porque y lo veía- lógico es que uno tome la batuta, ¿verdad? En todos los grupos siempre había uno que era un líder, más o menos, o se iba decantando, el propio grupo lo iba dejando. Y lo vemos, fíjate, que si hacemos un recuento de los grupos que más han durado, es porque hay uno o dos que son los que dirigen, Claro. ¿no? Y los demás pues están, pero realmente no tienen una fuerza. Pero cuando metes 4 personalidades fuertes o 3 personalidades fuertes, es bien complicado, ¿no? Y que son genios los tres. Sí, o sea, necesitas mucha dosis de humildad y de paciencia y de tolerancia para poder llevar, que sí lo sabía. Cuando ¿no? se fue Palmer y entró Powell, Esa es otra. Ese es lo que te otro. decía. Después de ese impasse que también comentas, los productores llaman nuevamente a que se reúnan, ¿no? Pero Carl Palmer no podía porque estaba amarrado en Aisha. ya. Entonces tenía gira, tenía compromisos con ellos, entonces no se podía reintegrar. Entonces le hacen la propuesta a Cozy Powell y sacan un disco bueno. A mí me gustó el disco, creo que y tiene un par de temas Es un disco memorables. bastante bueno. Sí, Bastante bueno. pero nada más les dio para un disco, su gira, su disco, ya no volvieron a trabajar más con Powell. Powell después fallece, pero fue un intento por seguir, pero con la venia de Carl Palmer. O sea, no estuvo porque tenía No lo hicieron pues a un lado, sino que no sí, pudo. No podía, no podía. Ok. Siguiendo ahora le toca a Yes y vámonos rápido porque esta de Yes sí dura como 3 horas. Close to the Edge, que es el tema que le da nombre al álbum precisamente que tenemos aquí, ¿no? El álbum de Yes, Close to the Edge, así se llama, que es el quinto Sí. álbum de Yes, era el 72 y ya tenían 5 discos, muy prolíficos desde un inicio, compuesto por John Anderson y Steve Howe, este álbum, y está producido por Eddie Offord, es el productor de este disco. ¿Y quién es Eddie Offord? Bueno, Eddie Offord fue ingeniero de sonido de este álbum, del Trilogy, y es otro punto en común. Eso te das cuenta cuando ves las calidades de los discos. pero aparte tienen. cuando ves ¿cómo se llaman? Las fundas, donde Sí. dice, quién trabajó aquí, quién trabajó acá. Entonces ahí es donde empiezas a hacer cruces y dices, pues por eso suenan. Y te Entonces, empiezas a explicar por claro, te qué empiezas a son explicar. contemporáneos, por qué fueron los Exactamente. más exitosos de cada grupo. las coincidencias, el sonido, el tipo de la calidad de la mezcla, todos esos detalles los ves por esas coincidencias que suceden, ¿no? Y eso son de las cosas bien interesantes que te sigue dando un vinil y que te siguen dando las fundas. Esto viene siendo, ¿sí se llaman fundas? ¿Cómo se llama, Jesús? Pues los datos, donde venían datos Sí. más, Bueno, insertos, hay portadillas o funda, y hay portadillas. solapas que le llamaban a los Sí. libros, pues aquí no sé cómo se le llama. Aquí una solapa. que te ayudaban con más información de la producción. Este tema de Close to the Edge dura 18 minutos. No vamos a poner todo. No lo vamos a poner todo. Pero consta de 4, son 4 movimientos integrados, por eso dan los 18 minutos. Solid Time Change, Total Mass Retain, I Get Up, I Get Down y Seasons of a Man son los 4 temas que conforman esta obra conjunta que se llama Close to the Edge del 72. Ponemos el primer movimiento, ¿cómo ves? Sí, yo creo que entre el primero y el segundo, creo que podemos quizás brincarnos un poquito del segundo. La intro que se escucha, que son como aves y así como, y eso dura como 2 minutos. Steve Howe decía que se inspiró en la Mahavishnu Orquestra, Sí. ¿no? Y también en las texturas de John McLaughlin, guitarrista, McLaughlin, que sí. también es un gran guitarrista de la historia del rock. Y partes de este tema de Close to the Edge, al ser Steve Howe compositor, ya las tenía preparadas desde antes, o al menos algunos tramos o pedazos del tema, cuando perteneció a una banda antes de Yes que se llamaba Bodast. Sí. No fue una banda realmente No, muy importante, famosa, no. Lo único importante es porque estaba Steve Howe ahí y después se reconoció por eso, ¿no? Pero Bodast porque
creo que el Bobby se llamaba uno, de David se llamaba otro, y la ST de Steve eran sus letras. Como un ¿no? acróstico ahí. Como un acróstico de esta banda. Y y bueno, también cuando estuvo en bodas tomó algunos pedazos para Starship Trooper, que también es una gran canción de Yes, incluso también para One Step Closer de Aisha, también tomó partes de su pasado, por vamos a decir, ¿no? Cosas que creó cuando era joven y después las utilizó. Y más como adelante. dijimos, el álbum de Close to the Edge, ya hablamos pues de And You and I un poco, aquí en esta canción que le da título al disco, es también pues todo el álbum, no nada más esta canción, todo el álbum está alrededor de la vida de Siddhartha, la novela esta de Hermann Hesse, donde pues Siddhartha se refiere a Buda, Siddhartha Gautama era el nombre de Buda, y Hermann Hesse noveliza la historia, la biografía, por así decir, de Buda con un toque maestro pues de un literato extraordinario, ¿verdad? Que ganó premio Nobel, lo vuelvo a repetir, y que vale la pena, que creo yo que es uno de sus mejores libros, junto con Bajo la Rueda y junto con incluso El Lobo Estepario también me gusta mucho. Entonces, Siddhartha es una novela que nadie se debe de perder, porque está muy bien escrita y tiene un ritmo de lectura muy interesante que pues te lo echas en un fin de semana, cuando menos, rápido, o sea, en un par de días lo acabas el libro. Está muy bien hecho y muy bien, ¿cómo te diré? La gente que no estamos familiarizada con la cultura budista, pues entiendes un poco más. El budismo no es una religión siquiera, es una doctrina propuesta por una seta, que eso era lo que era Siddhartha Gautama, alguien que buscaba la santidad, nada más, sin tocar dioses, sin tocar nada, nomás una vida asceta. ¿no? de sacrificios, y él se dedicaba a pasar gente en el río, precisamente, a transportar gente cargada, porque era el simbolismo del río. El simbolismo del río, así exactamente. Yes y este álbum, y bueno, y los álbumes posteriores, si los escuchamos, son complejos en cuanto a la musicalización. Yo sí me lo había preguntado, y aquí descubrí, porque lo dicen ellos en algún momento, que tenían que grabarse, porque si no lo hacían, al otro día no se acordaban lo que habían ejecutado, ¿no? Porque hay no lo dudo ni tantito, porque mucha improvisación que de repente es que tú toqué puedes, ayer. Cuando los escuchas no sabes, tú lo primero que te preguntas es ¿cómo componen este tipo de música estas sabes personas? Que yo también tenía esa duda, ¿cómo se acuerdan? Sí. O sea, parece un poco burdo, ¿no? Pero un músico lo Sí. sabe hacer perfectamente, pero uno como Yo me público... imagino que como muchos cargaban una grabadora a un lado y hacían rápido acordes. Se tuvieron que grabar, ya hacían después... acordes ahí que los dejaban grabados y los fueron ya después untando. Yo me imagino algo parecido, ¿no? Ok, entonces vamos a escuchar Close to the Edge, una gran parte de Close to the Edge. Regresamos. Recuerden, estamos en códigolibreradio.com/livestream. Aquí esta canción, el personal, pues el clásico de Yes, John Anderson en la voz, Steve Howe, las guitarras eléctricas, aquí son eléctricas, coros, Chris Squire, bajo y coros, y Rick Wakeman, aquí esta canción se luce muchísimo, el tecladista. Toca un órgano Hammond, un mini Moog, el Mellotron, un piano de cola, RMI 368, Electra piano y clavecín, y un órgano de tubos. Todo eso toca en esta canción. Entonces la edición ha de haber sido extraordinaria. Y en la batería Bill Bruford, que luego se fue a King Crimson. Ok, la escuchamos. Vamos a escuchar Close to the Edge del álbum homónimo de 1972 con la banda británica Yes.
glass of honesty cannot change. How many mysteries do we deceive each day? I get up, I get down, I get up, I get down. In charge of who's there, in charge of me. Do I look unblinded and say I see the way? The truth is written all along the page. How old will I be before I come of age? For you, I get up, I get down, I get up, I get down, I get up, I get I get down, I get up, I get down.
Close to the Edge, canción homónima del álbum de la banda Yes de 1972. Entonces pasamos a la quinta canción. Gerardo, tu canción, tú la escogiste, así que tú preséntala. Sí, ya estamos en la etapa de las selecciones personales, así como lo hacemos quinta y sexta canción. La seleccionamos nosotros y explicamos quizás también el porqué. Yo escogí para la canción de este tema Yes, con una canción que se llama Love Will Find a Way, porque quiero hablar de otro Yes, ¿no? Como bien dijimos, este Yes fue talentoso, profundo, sumamente virtuoso en sus instrumentos cada uno, pero hasta 1980, que es cuando sacan el disco Drama, hacen un cambio, quizás hacen un cambio de timón, ¿no? Todavía el disco Going for the One mantiene las luces progresivas de la banda, pero en Drama cambian, porque sale Wakeman y sale John Anderson de la banda y meten a The Buggles. Era un dueto de ingleses que se habían convertido muy exitosos por un tema que se llamaba El video mató a la estrella de radio, ¿no? De hecho es el primer video que MTV transmite y por eso es reconocido, pero aparte fue muy popular. Entonces los ingresan a la banda por el sonido que tenían de momento, manejaban el sintetizador, manejaban la cuestión electrónica y los ingresan a la banda para producir un disco que se llama Drama. Entonces Yes da un cambio de timón y se va por otro lado, agarra otro rumbo, ¿no? Después emiten un disco que se llama 90-215, que es su disco más exitoso. Tienen un número y su único número 1, Honorable Lonely Heart, vendiendo, siendo nominados, ganando un Grammy, lo que nunca te pudiste haber imaginado de una banda progresiva, ¿no? Evolucionaron hacia el pop. Exacto. Así. Igual que Genesis, igual que otros grupos. Exactamente. ¿Qué es lo pues que... se vieron obligados, yo creo. También, pues hay que... No necesariamente fue en deterioro de su calidad. No. Simplemente exacto. Cambiaron su estilo. A los puristas del progresivo, pues quizá no les haya gustado. Nada. Dejaron de Pero seguir. Encontraron un nuevo público, ¿no? ¿Sí? Mucho más grande. Se hicieron más públicos, sí. Y lo reconocieron, quizás les dio tiempo para reconocer, para escuchar sus temas anteriores. Fue un cambio que, como dices, dieron otras bandas en ese tiempo, ¿no? O sea, se empezaron y los tradicionales fans, pues les voltearon la espalda, pero les fue muy bien, ¿no? Este álbum, el Beat Generator, que es de 1987, saca 2 nuevos sencillos que entran al top 40. Yes nada más tuvo 6 top 40. Y de esos 6, creo que 5 son de esta etapa, ¿no? Del 86 al 87, ¿no? O sea, es comercialmente entraron, que no está mal. Tampoco vamos a decir es que se vendieron, es que cambiaron su origen. No, había que adaptarse a los tiempos, ¿no? Simple y sencillamente les funcionó si lo que querían era hacerse más populares. Eso claro. Eso es todo. Ahora, más comerciales, ¿no? Este tema está compuesto por Trevor Rabin, un productor, compositor, músico que también perteneció a Yes, sudafricano, sí. Que le da este sonido nuevo a Yes, ¿no? Y de hecho ya estuvo en el disco anterior, 9215, y traía mucha presión de la disquera. Atco era su disquera, porque después del éxito del 90-215 le exigieron el mismo éxito en este nuevo álbum. Entonces sí tenían la presión de ¿qué hago? ¿Qué saco? ¿Cómo muevo? Para poder seguir estando en las listas y en la popularidad. Pues lo logró. El álbum llegó al 15 en las listas de Billboard, no con el éxito del 9215, pero mantuvo un estatus, mantuvo su nivel y les funcionó. Este tema que vamos a escuchar, Love Will Find a Way, la compuso Trevor Rabin para Stevie Nicks. La tenía en mente. Era para ella, pero Alan White, baterista, la escuchó y dijo, no, vamos a usarla en Yes, creo que puede funcionar. Sí, comercialmente les funcionó bien, ¿no? De hecho, ese año estuvieron nominados para el Grammy también, ya lo habían estado el año pasado, que fue cuando ganaron, pero esta vez sí perdieron el álbum con The Joshua Tree, mejor álbum de rock, y pues yo creo que sí, ¿no? Joshua Tree. Se me hace muy curioso,
no sé si conozcas la relación que haya habido entre el Trevor Rabin con Stevie Nicks, o fue un capricho de él, o pensó en ella cuando la compuso. Trevor Rabin ya estaba en producciones alternas, o sea, Sí. estaba en la Pero industria. pero era el guitarrista y era el vocalista de Yes en ese Sí, momento. pero si escuchas el tema, o sea, ahorita ya que lo escuchamos, traten en algún momento de a ver cómo sonaría con Stevie Nicks, sonaría No le hubiera ido mal. No, o porque sea, Stevie Nicks sonaría- tenía una voz sonaría muy buena en ese tiempo, sobre todo. perfectamente Sí, bien. pero se ¿no? me hace curioso, pues, que grabes una canción pensando en una chica que no está en tu grupo. A lo mejor eran amigos, o a lo mejor tenían conexión de otra onda, ¿no? Se me hace curioso. Qué bueno también que Alan White lo convenció para que se quedara acá en Yes. A lo mejor no hubiera tenido el mismo éxito con Sí. nunca lo vamos a saber. Pero se me hace curioso que... Sí, yo creo que ocurre relativa frecuencia, que tú pienses en alguien al hacer una canción, sobre todo un compositor, que le va a quedar bien esta voz. Claro, esta voz hay muchos todo. y hay muchos casos que estos mismos grupos o intérpretes que se tenían en mente no aceptan el tema, se va para otro y se convierte en grandes éxitos. O al revés, ¿no? Que siempre no te tardaste por algún motivo y guardaste la canción y luego la sacas años y después. se levanta, sí. Come Together es uno. Sí. Come Together era una campaña de un político acá en California y John Lennon jugó con las letras y la guardó porque tenía los riffs y tenía todo. Y un día le puso letra, le cambió la letra y bueno, pues ahí está la canción. Por Sí. poner un ejemplo, si lo traspolamos acá al idioma español, Juan Gabriel le dio canciones inéditas a cantantes claro, específicos. y se volvieron Lo los- pasado se la compuso José José, como diciendo, él pensó en la voz de José José con esa canción. Sí. Lo hizo con Angélica María, fíjate. Eso Lo hace un hizo compositor. Con Daniela Romo, le dio Abuso. Órale. Sí, un Pensa- compositor piensa también en el intérprete, Sí. digo, debe ser Manuel parte Alejandro del con todo, Rafael, ¿no? está bien claro, Manuel Alejandro pensaba en Rafael, que era un gran intérprete de sus canciones, ¿verdad? Pues sí. Recordando ahorita los top 40 que decía que ya estuvo, ya me acordé, Your Move, que fue de sus primeros Sí. del 71, estuvo en el top 40, y Roundabout, de Roundabout. la época de los 70. Del Todos Fragile, los demás del vinieron Fragile. ahorita, ¿no? Leave It, Owner of a Lonely Heart, Love Will Find a Way, The Rhythm of Love, es esta época, ¿no? Entonces, pues Jesús, vamos escuchando Love Vamos Will a Find escucharlo, a Way. el con amor Jess. encontrará la forma, eso Me quiere parece. decir. Ok. Here is my soul.
El amor encontrará la forma o la manera. Esa es la Qué traducción. curioso escucharles en español los temas Sí. así de... Del álbum, pues, Big Generator. Big Generator de 1987, que alcanzó el número 30, ya lo habías mencionado, en el Billboard. Y también alcanzó el número 1 en la lista Mainstream Rock de los Estados Unidos. El número 1 durante 3 semanas. El Sí, no, digo, main- comercialmente les fue bien, incluso cambiaron hasta de diseño en las portadas, ¿no? Pues Sí. bueno, todo el Going for the Year fue diferente, el drama todavía era de Roger Dean, ya el 9215 y el Big Generator eran conceptos un poquito más geométricos, ¿no? Y colores más concretos, cambia la forma del diseño de Lo las curioso portadas. es que aquí cantan los dos, Trevor Rabin y John Anderson, los dos, parte del personal. Tony Cate, el órgano Hammond y el piano. Chris Squire, guitarra y bajo. Sí, es correcto. Fue Alan de las White, baterías, entradas hay y dos- salidas que y hay tuvo dos John Anderson. músicos, y hay dos músicos adicionales, Jimmy Zavala en la armónica Ujú. y Kim Bullard, que es el programador. Sí, y todavía entradas y salidas de John Anderson que se iba él, Sí. y luego se salía Wakeman y regresaba Pero Wakeman. se y me llamó la atención que hubiera dos sí. vocalistas en esta canción, en Love Will Find a Way. Ok, pues vamos con el último tema, Jesús, Sí. que corresponde, según la encuesta, le corresponde a Emerson, Lake and Palmer, porque así fue. Ah, no, esa es la que tú escogiste. Sí, Es el tema 6. Sí, pero es de Emerson, Lake and Palmer. Sí, es Emerson, Lake and Palmer. sí, para que quedara equilibrado siempre. Ok. Buscamos 3 y 3, ¿no? 3 canciones de cada banda de las que enfrentamos en estos programas. Bueno, C'est la Vie, no hay mucho ya que agregar porque viene del mismo álbum Works 1 y ese es el lado B que le tocó a Greg Lake. Habíamos dicho que cada uno agarró un lado Sí. por orden alfabético. El lado A del disco 1 es de Keith Emerson, puros temas de él. El lado 2 del disco 1 es de Greg Lake. El lado A o lado 1 del disco 2 es de Carl Palmer. Así es. Y el otro ya lado, de los el tres. lado 2 ya es de los 3 del disco 2, ¿no? Entonces, pues parece ser que no tuvo una recepción muy adecuada. Este disco ya ha sido menospreciado Que no sé por qué. que no se sabe por qué, porque luego se han rescatado temas con el paso del tiempo, como este que oímos y como el que vamos a oír también. Sí, como en recomendaciones, yo les recomendaría escuchar el lado A, el de Emerson. Sí. Es fabuloso. Es Sí. es un virtuosismo del piano y de los teclados fenomenal, ¿no? Y como dices, no es un disco que haya tenido como mucho reconocimiento. Sí, a pesar de que fue visto como un chauvinismo, pues el pelear o el que cada quien tuviera su lado de sus discos con sus obras, para que el público, no sé, eligiera quién era el mejor, o no sé yo qué quisieron hacer con eso, pues de todos modos al público nos deleitan, pues este duelo Sí. entre ellos, pues digo, no tocan solos, tocan el trío, tocan ellos en todos en todo el álbum. Tocan todos, Tocan en ajá, todos, nada más son entonces, diferentes compositores. nada más las composiciones son lo que los diferencia. Sí, digamos que no fue un ardid publicitario No, tampoco. no, no. Digo, quizás como lo hizo Kiss en el 78, donde cada uno sacó su propio disco, ¿no? Los solistas, y así cada quien hacía lo suyo con tal de vender cada uno y decir cuál de los cuatro era como más popular. Esto no era una intención de mercadotecnia, simplemente, pues como dijimos, tratar de cuestionar un trío que se estaba viendo un poco roto, pero que de todos modos seguían funcionando. Hay discos posteriores, el Low Beach, que siguió después, que ya no están, ya los discos siguientes no están tan buenos. Esa Sí. es la realidad, ¿no? El Black Moon, The Hot Seat, que es el último, el Emerson, Lake and Palmer, Es lo que que, es un lo que disco decimos, bueno. seguramente se empiezan a repetirse, pues, Sí. y a ser reiterativos en un estilo, y se enfadan ellos mismos. Que no es fácil, no. O sea, y eso es muy comprensible, por eso incluso hay bandas que deciden ya no volver a grabar, ¿no? Así es. Ya no tienen la capacidad de crear, simplemente reproducir lo que hicieron en algún momento exitoso, y hay muchas bandas que se han dedicado a eso, ¿no? Pero volver a crear después de tantos años, se necesita algo más, y creo que son pocos los que lo logran, ¿no? Recrearse. Sí, en el lado B del disco 1, que decimos que todas las canciones son de Greg Lake, que ahí está C'est la Vie, la canción que vamos a poner ahorita, es un ambiente más relajado que el de Keith Emerson, porque Keith Emerson Sí. pues, es más espectacular también su música, más relajado, y es la canción más conocida de ese lado del disco, ¿no? Es una balada bonita que, además de que luce la guitarra acústica de Greg Lake,
hay un notable trabajo de instrumentos de teclados y ambientaciones casi cinematográficas, pone el crítico que escribió esto, que hacen de este tema una exquisita pieza que te sumerge en un dulce ensueño. Bueno, ya le echo. Sí, te dice muy sublime. Simplemente es una canción muy buena, creo yo. A mí me gusta mucho y por eso la escogí. Gerardo, de hecho, Greg Lake estuvo viviendo un tiempo en París, o sea, tenía ciertas yo creo que habla francés. No habla francés, no hablaba francés, okay. Tenía pocas palabras y esta era una de las frases que, pues bueno, así es la vida. Conocía, ¿no? Se la vi. Este tema lo compone también con Peter Sinfield, su compañero ex de King Crimson, que Peter Sinfield después se dedicó a componer, ¿no? ¿Te acuerdas un tema de Celine Dion que se llama Falling Into You? Un tema, ¿sí? Este Peter Sinfield se dedicó a componerle a Celine Dion, a Cher, a Leo Sayer, a Cliff Richard. Entonces él dedicó su vida a otra forma. Greg Lake todavía está integrado aquí en el grupo de Emerson, Lake and Palmer, y ahorita escucharemos Es la Vi, no sin antes agradecer, como siempre, la producción de Felipe Gutiérrez, de Jaime Juan Romero, el favor de su atención, de que nos sigan, de que nos compartan, de que sigan Behind the Songs, de que sigan Código Libre, de que nos escuchen en la estación códigolibreradio.com. El programa se repite el sábado a las 11 de la mañana, que escuchen después los podcasts grabados que están subidos en las plataformas Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Music, iHeartRadio, Apple Podcasts, todas listas para que usted las escuche cuando usted guste. Y bueno, sigamos conectados en Behind the Songs. Y dar las gracias a Inédito y a Inédito FM y a Fase 3, y a Fase 3, dos páginas que nos hacen que nos el favor siguen de ayudar de y de compartir. Muy bien, pues muchas gracias y nos despedimos con Así es la vida, Se la vi con Emerson, Lake and Palmer. C'est la vie. Have your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? C'est la vie. Oh, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Who knows? Who cares for me? C'est la vie. In the night, do you light a lover's fire? Do the ashes of desire for you remain? Like the sea, there's a love too deep to show. Took a storm before my love flowed for you. C'est la vie. Oh, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Who knows? Who cares for me? C'est la vie.
like a song, out of tune and out of time. All I needed was a rhyme for you, c'est la vie. Do you give? Do you live from day to day? Is there no song I can play for you, c'est la vie? Oh, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Who knows? Who cares for me? C'est la vie. Código Libre